Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle vamos a debatir sobre el reportaje acerca del hijo del presidente López Obrador, José Ramón, y su esposa relacionado con una casa allá en Houston, Texas. Después va a estar con nosotros Paul Alejandro Sánchez. Con él vamos a examinar la elección del nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Y para finalizar, con Mauricio Mechulam, vamos a hacer una actualización del conflicto entre Estados Unidos, la OTAN, Rusia, por el tema de Ucrania. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Oiga, la semana pasada, si usted vio el programa del jueves, nos echamos un debate increíble, intenso, de sustancia sobre el tema educativo en México. Quedamos de retomarlo este jueves con la mesa de nuestros colaboradores, en particular sobre el tema del mérito, de qué tanto pesa el mérito en el tema educativo. Pero no lo vamos a tener el día de hoy, hay que decirlo, lo vamos a dejar para la semana que entra, porque se nos atravesó, me parece, una nota importante que no hemos debatido, analizado en las mesas de la hora de opinar. Y me refiero desde luego al reportaje que publicó Latinus con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre el hijo mayor del presidente, quien junto con su esposa habitaron en la residencia de un alto ejecutivo de una empresa que es cliente frecuente de Petróleos Mexicanos. Esta residencia se encuentra en Houston y, de acuerdo al reportaje, tiene un valor de $1 millón. Bueno, es un tema que nos deja más preguntas que respuestas. ¿Por qué vivió en esa casa el hijo del presidente, su mujer? ¿Qué hacía ahí? ¿Cuánto pagó de renta? En fin, ¿hay aquí o no un probable conflicto de interés? Ese es el punto. Y desde luego también lo que muchos dicen de si existe o no una hipocresía por parte de la familia presidencial con respecto a los preceptos que tiene el presidente López Obrador de vivir una vida austera. Son temas muy interesantes, de fondo, más allá del escándalo, que vale la pena revisar con Blanca Heredia. ¿Cómo estás, Blanca? Buenas noches. Hola, Leo, Sabino, Luis, auditorio. Buenas Sabino noches. Bastidas, ¿cómo estás, Sabino? ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches, Blanca, Luis. Y Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Blanca, Sabino, gusto saludarlos. Déjame empezar contigo, Luis. ¿Qué te deja este reportaje de Latinus, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Hay acá o no un posible conflicto de interés? Pues en realidad no sabemos exactamente, ¿no? Yo creo que hay un par de preguntas. La primera de ellas es, si a ti te ofrece una persona o una empresa prestarte su casa, ¿tienes derecho a aceptarla, sí o no? Yo creo que eso tiene varios ángulos. El primero es, voy a recibir yo un beneficio y por lo tanto ese beneficio debo declararlo en mi declaración de impuesto sobre la renta. ¿No? En caso de que te preste la casa o te regale o te reduzca la renta de una manera injustificada. La segunda pregunta que tienes que hacerte es si esa persona lo está haciendo porque quiere algo a cambio. Entonces, si efectivamente le hubieran prestado la casa o le hubieran cobrado una renta menor de lo que se debe, a cambio de algo, pues no es un conflicto de interés. Es algo que es inapropiado. Y es inapropiado no solamente para sería inapropiado para un ciudadano, pero es más inapropiado para un familiar del presidente de la República. O sea, reflejaría, si eso fuera el caso, por lo menos una falta de juicio de esta persona de haber aceptado un regalo de esa naturaleza, ¿no? Entonces, no es solamente que haya un conflicto de interés, sino que puede haber habido, digamos, un intercambio de favores y eso, pues, tendría que ser investigado. Y como es un asunto binacional,
Sí. Hay, digamos, competencia para esa investigación tanto en México como en Estados Unidos. Del lado mexicano, obviamente, si los contratos otorgados a Pemex fueron influidos de alguna manera por esta aparente transacción o no, quizá la respuesta es no, entonces no hay nada que perseguir. Y en Estados Unidos, por lo menos tienes dos aspectos. Uno es en materia de impuestos sobre la renta y el otro es en materia del acta contra la corrupción de extranjeros por parte de actores económicos de Estados Unidos, que se persigue, por cierto, de oficio, y es posible que el Departamento de Justicia de ese país acabe investigando por esa razón. En este caso, el empleado de la empresa que prestó la casa y no necesariamente a las personas que la habitaron, ¿no? Entonces, sí es un tema muy importante y es muy importante que se esclarezca. Aquí, el otro tema que mencionabas tú, Leo, sobre la hipocresía. Yo no sé si hay hipocresía o no, pero la hipocresía no es un delito. No. Y por lo tanto, pues, no se persigue y creo que es secundario a todo esto, ¿no? Ahora, efectivamente, el hecho de que haya posibles manejos no apropiados, pues habla de la falta de juicio de ponerte en una situación que pueda llevar a esa conclusión. Sí. En el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo una acusación quizá más grave, pero similar con la Casa Blanca, y esa la torearon con una investigación por parte de la Función Pública y Virgilio Andrade. Entonces, la pregunta es, en este caso, si vamos a tener una investigación seria o vamos a tener una persona que juegue el papel que jugó Virgilio hace 6 años. Digo, yo introduzco nuevos hechos, que es importante decirlo. Primero que nada, la casa pertenecía a un alto ejecutivo de Baker Hughes, que es una petrolera. Bueno, es una empresa que vende tecnología a las petroleras, enorme, cotiza en la bolsa, tiene un valor de una capitalización de mercado de $24,000 millones, ¿no? O sea, es una empresa grandota. Un alto ejecutivo, el señor Schilling, fue el que le prestó la casa por unos cuantos meses, también hay que decirlo, a la pareja de López Beltrán con su esposa Caroline Adams. Y Baker Hughes ya se deslindó diciendo, a ver, esa propiedad no era de la empresa, era del alto ejecutivo, ¿no? Entonces, sí van saliendo ciertas piezas de información que también es importante incorporar en esta discusión. Blanca. Sí, Leo, efectivamente creo que has puesto sobre la mesa, además de los hechos, que creo que es muy importante para aquellas partes del público que nos acompaña, que no hubiera seguido el detalle de esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción y Latinos, y has puesto dos temas sobre la mesa. El tema de la posible hipocresía o el tema de la hipocresía en un gobierno encabezado por un presidente que ha hecho, digamos, de la honestidad y de la lucha contra la corrupción uno de los ejes centrales de su gobierno y de su discurso, sobre todo. El que su hijo mayor, pues pudiese estar involucrado en actos que comprometiesen digamos, este principio rector del gobierno de su padre, pues podría plantearnos preguntas con respecto a la hipocresía. Perdón, Blanca, que te interrumpa. Aquí también está el tema de la hipocresía, de cómo vive el hijo en una casa con muchos lujos. Efectivamente, está también eso, la óptica, digamos, cómo se ven las cosas, ¿sí? Y está el tema legal, porque como bien dice Luis, pues la hipocresía nos puede gustar más o menos, creo que a nadie le gusta, pero no es un delito. Tiene costos o puede tener costos políticos, pero no es una violación de ninguna norma legal, en tanto no se pruebe lo contrario, pues. Y está, por otra parte, el asunto del conflicto de interés, que es el tema que sí pudiera constituir un delito perseguible. Primero, creo que en relación a la hipocresía, varios comentarios, aparte de reitero con Luis este asunto de que no es un delito la hipocresía. A mí me parece importante compartirles mi opinión personal. Creo que con todo lo que pueda tener de verse mal y de tener costos políticos, a mí yo no estoy de acuerdo con juzgar a los hijos por su condición de hijos, ¿sí? Estoy de acuerdo. Y creo que el que un hijo o una hija tuya se conduzca de una manera que es distinta a los principios que tú sostienes en público o en privado, pues es un asunto del hijo o de la hija.
a excepción de que esto comprometa recursos públicos o una transacción con un tercero que resulte afectado negativamente. En tanto no se cometa un delito como tal, a mí no me parece correcto el que, digamos, ese aspecto de un vínculo privado se utilice de entrada ya como prueba de la corrupción o del mal manejo o de la deshonestidad de uno o de otra persona. Creo que los hijos deben ser juzgados por sus propios hechos, igual que los padres y las madres debemos ser juzgados por nuestras actividades y no por lo que hagan o dejen de hacer nuestros hijos. En relación a el tema del conflicto de interés, coincido totalmente también con lo que ha dicho ya aquí Luis. Tenemos algunas piezas de información que ya tú también has referido. Esta no era una casa propiedad de la empresa Baker Hughes, era una propiedad de un alto ejecutivo de la empresa, que hay que decir, esa empresa tuvo ya contratos con Pemex, cuantiosos, el sexenio pasado, y también tiene algunos contratos, algunos que vienen del pasado y unos nuevos, con el gobierno actual, que me parece es una pieza fundamental de por qué pudiera esto constituir conflicto de interés, porque es una empresa que tiene tratos con una empresa estatal mexicana. Desde hace mucho. Desde hace mucho, y que en caso de que hubiera habido un intercambio de favores por parte de ese dueño de la casa, el señor Schilling, y el hijo de Andrés Manuel López Obrador y su esposa, y que ese hubiera involucrado, insisto, intercambio de favores, que pudiera haber, por ejemplo, supuesto el obtener un contrato de parte de Pemex o como una recompensa por haber un premio, digamos, un regalo por haber obtenido ese contrato. Todo esto es, digamos, un supuesto, ¿sí? Si todo eso fuera así, en efecto estaríamos frente a conflicto de interés, en donde, digamos, el interés público, para decirlo rápido, ¿sí? el interés público estaría siendo contravenido en contraposición con el interés privado, y en donde una persona, por su vinculación con el gobierno, hubiera tenido la posibilidad de acceder a un beneficio que no paga esa persona, sino que pagamos de alguna forma, al final de cuentas, todos los mexicanos. Creo que, insisto, lo que tenemos que esperar, y yo hago votos porque así sea, es una investigación que sea rigurosa, justa, imparcial, profesional, técnicamente sólida, que nos permita determinar si en efecto hubo conflicto de interés o no lo hubo. Hay algunos otros hechos que vale la pena mencionar de la propia investigación que ya hemos venido mencionando. La esposa del hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador, cuyo nombre es José Ramón López Beltrán. La esposa, Caroline Adams, es una ejecutiva alta ejecutiva del sector petrolero, y también es importante decirlo. También hay que decir que en muchas ocasiones se ha utilizado a las parejas sentimentales o a los cónyuges como manera, digamos, de darle la vuelta a actos de posible conflicto de interés, corrupción y demás, pero sí importa mencionar que se trata de una persona que tiene, pues, digamos, una posición buena en el sector petrolero y presumiblemente, digamos, ingresos importantes. También hay que decir, de acuerdo también a la investigación de estas organizaciones ya mencionadas, que José Ramón López Beltrán, su último cargo, digamos, relacionado con la política de alguna manera, fue de jefe de campaña en el Estado de México de su papá en el Estado de México. La última vez que se conoce que haya tenido un cargo público fue hace 14 años. No es actualmente ni ha sido en mucho tiempo funcionario público. Eso también es importante decirlo. Eso no exenta que efectivamente aquí sí la relación, digamos, tan directa familiar con su padre, vinculado al tema de Pemex por la vía del padre, que es el titular del Ejecutivo, ¿sí? Pudiera en efecto involucrar un conflicto de interés. Pero habría que tener todas las piezas del rompecabezas antes de poder emitir una valoración objetiva, fundada sobre este caso. No, desde luego, esta es una primera investigación periodística, hay que decirlo. El propio presidente López Obrador, Sabino, ha dicho que se investigue. También ha dicho no van a encontrar nada, pero bueno, pues que se investigue sí. Y como dice Luis, que se investigue en México y que se investigue en Estados Unidos para dejar en claro qué es lo que pasó ahí. Porque en el fondo, Sabino, nadie presta una casa
a otra persona nada más por buena onda, ¿no? O bueno, a mí nunca me ha sucedido, no sé si a ti. Bueno, pues, es un tema delicado, complejo, en el que hay que ser cuidadoso y responsable. Yo asumo la presunción de inocencia de todas las personas que nombraré en este momento. Por supuesto, no hay ningún elemento de prueba y, por supuesto, todo debe caminar por la ruta del debido proceso. Dicho lo anterior, yo creo que aquí hay muchas piezas por analizar. Yo lo dividiría en dos, porque así lo han planteado tú, Luis y Blanca. La parte jurídica y la parte política. La parte jurídica, de manera muy breve, efectivamente hay dos arenas. La arena del derecho mexicano, en donde ya se refirieron aquí los posibles delitos. Yo no encuentro elementos para un caso en el tema del derecho mexicano. Es una persona que no es servidor público, es una persona que aquí no ha hecho nada, en fin, no le encuentro con lo que tenemos en este momento. Puede haber una saga de reportajes, elementos adicionales supervinientes. Con lo que es público en este momento, me parece corto el caso, insuficiente para un caso en México. No podría decir lo mismo en el caso de los Estados Unidos, que es la otra arena, en donde yo la dividiría igualmente en dos: la parte de la empresa y la parte del funcionario de la empresa. Porque aquí el señor Kate Schilling efectivamente, aparentemente tiene una relación tal que les permite prestar una casa de $1 millón durante varios meses a una pareja. Entonces, pues no sabemos, como bien lo apuntaste en tu artículo, con qué carácter prestas una casa. Pero aquí lo que tenemos es al director comercial de una empresa petrolera que se fusionó con GE Oil and Gas and Oil, que tiene de pronto, después de 2 contratos, uno de 66 millones y uno de 85 millones, de dólares, le presta una casa al hijo de un presidente latinoamericano. Lo estoy viendo desde allá. Resulta que al hijo de un presidente latinoamericano, con el que su empresa en ese momento tiene negocios, porque el hombre deja la empresa en 2019, sí, y aquí hay muchas preguntas que hay que hacer. ¿Por qué dejó la empresa? ¿Cuándo dejó la empresa? Cometió un error y lo detectaron y fue parte de lo que sucedió. Y evidentemente todo esto lo vamos a saber tarde o temprano. ¿Por qué? Porque atrás de esto está la SEC. Está Foreign Corrupt Practices Act, la que señalaba Luis de la Calle hace un minuto, que efectivamente es una ley de 1977, reformada en 98, que está orientada a darle los instrumentos al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para tratar de encontrar cualquier práctica que lleve a que por medios materiales se modifique la voluntad de las personas para hacer nuevos negocios o continuar negocios existentes. Y aquí evidentemente pues la empresa tiene 2 negocios en México con una petrolera, y el hijo del presidente después de eso recibió una casa en préstamo, y ese señor era director comercial de la empresa mientras se llevaban a cabo las negociaciones. Eso no genera un vínculo, pero sí genera una investigación. Hay correos electrónicos, se mandaron correos, quién le dio las llaves, por qué le dieron las llaves, qué contrato, qué dinero. Es decir, esta historia apenas comenzará en términos de la justicia norteamericana. Perdón, Sabino, que te interrumpa, y también del lado de Pemex, o sea, ¿quién firmó los contratos de Pemex? ¿Quiénes son los responsables? ¿No? O sea, también ver si hay algo que vincule a la empresa petrolera con una instrucción que podría venir de otro lado, ¿no? Pues sí, es todo lo que dijo Blanca que debe suceder. Te hago spoiler, no va a suceder. O sea, no va a pasar. En México eso no pasa. Ya lo hemos visto pasar casas blancas, casas grises, casas de colores, esta afición de la élite política mexicana de luego generar un patrimonio inmobiliario visible, y no hay nadie bajo arresto producto de estas grandes investigaciones. ¿Quién va a hacer la investigación? ¿La Contraloría de Pemex, que depende del presidente? ¿La Secretaría de la Función Pública, que depende del presidente? ¿Quién va a investigar al hijo del presidente López Obrador en México en este momento? Entonces, Estados Unidos. Lo que estás diciendo es... la Fiscalía General de la República entrando. O sea, el tema jurídico en México no lo veo hasta ahorita con elementos, y no veo las instituciones que vayan a hacer
todo eso que con buenos deseos acaba de plantear mi querida Blanca. Entonces, no lo veo. La parte jurídica norteamericana, creo que hay dos ángulos importantes que si se siguen, pues pueden ser del interés de los accionistas e inversionistas de Nasdaq que invierten en una empresa de este tipo, dirigida por Lorenzo Simonelli, que eventualmente pues digan qué está pasando en México cuando un director comercial le prestó después de 2 operaciones una casa al hijo de un presidente de Latinoamérica. Punto, eso es lo que tenemos. Sí, y hasta ahí llegamos. Y en la parte política, brevemente, y solamente para redondear el comentario, lo que sí hay, respetando el derecho de un joven a hacer de su vida lo que él quiere, lo que sí hay es el fracaso del discurso y de la narrativa de un presidente que a lo largo de los años nos está tratando de convencer a todos de que todos tengamos que ser más modestos, más pobres, un solo par de zapatos, ricos contra pobres, fifís contra no, criticando a la gente que tiene posgrados, que tiene zapatos, que tiene coches, que tiene todo. Y el presidente de la República, en su primer círculo familiar, tiene a un hijo que por lo menos no vive como él dice. Entonces, lo que sí tenemos es el fracaso discursivo del presidente en su primer círculo de influencia. O sea, al margen de hipocresías o no hipocresías, yo creo que el presidente sí tiene una filosofía personal, pero tuvo poco éxito en su discurso político en la primera persona que tiene a su lado, que se llama su hijo. Y evidentemente esto genera un problema político que se está reflejando en estas dos grandes corrientes de país en las que se está sintetizando la historia de México. Amlofóbicos, tramlofílicos. Y eso pues hay que platicarlo porque aquí hay dos maneras de ver el mundo, ¿no? Yo estoy completamente en desacuerdo con este último punto tuyo, porque esa cosa de que el hijo del presidente no vive de acuerdo a lo que piensa el presidente como debe de vivir la gente, a mí no me parece que es lo correcto. Yo reivindico el derecho de los hijos a vivir como se les pegue la gana, a diferencia de los padres. Si el señor José Ramón López Beltrán quiere vivir como pachá y tiene el dinero suficiente para hacerlo, y ese dinero es bien habido, no tiene nada que ver con que su papá piense que todos tenemos que vivir como monjes franciscanos. Un hijo puede pensar y actuar muy diferente a lo que opina su padre, aunque el padre sea el presidente de la República. Yo eso es lo que pienso. Tienes razón, pero ese no es el debate. Ese no es el debate. Ese es el debate. Están diciendo, miren, qué hipócrita. Qué hipócrita, el hijo vivía así y el papá nos está pidiendo que un solo... Lo que estoy diciendo, reivindico el derecho que tenga la libertad libérrima de cada persona a vivir como quiera. Ese es el tema, claramente. Y estoy de acuerdo contigo en ese punto. En lo que no estoy de acuerdo y lo que tienes que poner enfrente es que un líder político como López Obrador, que ha tenido un adoctrinamiento de la modestia, de la austeridad, y nos trata de convencer a ti y a mí, a Luis y a Blanca y a todos los demás, no convenció a su hijo. Ese es el punto, que su hijo viva como quiera. No. A mí tampoco me ha convencido, Es el fracaso de un discurso en el primer círculo del presidente. Y ese sí es un punto para quien, ese sí es un punto político para quien piensa distinto del presidente. Pues a ver, que le entren nuestros otros dos colegas. A ver, Luis, venga. No, a lo mejor el problema que no ha visto Sabino es que la cartilla moral y la economía moral no han llegado a Houston. A lo mejor ando por correo y pues no ha llegado, ¿no? Pero bueno, yo difiero un poco de esta idea de que los hijos de los presidentes pueden comportarse como cualquier ciudadano. En el siguiente sentido, si tú te apellidas Biden y te llamas Hunter y te contrata en el consejo de administración una empresa importante en Polonia o en Ucrania, pues debes preguntarte, oye, ¿me estará contratando a mí porque soy un especialista en gas y soy un gran ingeniero geólogo? Sí. ¿O porque me apellido Biden? Bueno, yo creo que sería un poco ingenuo pensar que a Hunter Biden lo contrataron porque es un gran ingeniero. Entonces, el potencial delito que se pudiera perseguir si se configurara, yo no estoy seguro que haya elementos para que eso sea, no es conflicto de interés. El conflicto de interés es cuando tú participas en una transacción en la que no lo haces de una manera justa porque tienes un interés involucrado. O que tienes que juzgar una transacción y eres parte. Eso es lo que te hace un conflicto de interés. Aquí lo que estaríamos hablando es de tráfico de influencias. Claro.
Si por el hecho de apellidarse López Beltrán le dio acceso a que la toma de decisiones en Pemex fuera más expedita o más clara. Sí, estamos de acuerdo. Eso es lo que se tendría que. Pero perdón, Luis, lo que está sobre la mesa. Pero si tú te llamas, o sea, si tú eres el hijo del presidente de la República. Ajá. Y como parte de tus actividades cotidianas es conseguir acceso a altos funcionarios públicos. No, eso sí. Bueno, pues de eso es lo que estaríamos hablando. No, pero a ver, pero si el hijo del presidente tiene una actividad económica bien habida y quiere vivir como pasha, y el papá dice, no vivas así, está muy grande tu casota. Pues sí, no. Eso está bien, Leo. A ver, perdón, Luis, perdón. Yo creo que sobre eso no tenemos derecho nosotros a opinar, eso es su vida privada, ¿no? Pues sí. Pero si los familiares de cualquier presidente de México o de otro país utilizan sus apellidos como una puerta de acceso para conseguir favores, sí. Bueno, eso es lo que se llama transferencia. Y eso es lo que habría que ver si sucedió o no en este caso. Completamente. No tenemos elementos, quizás no sucedió y es solamente una casualidad. Correcto. Ahora, yo te aseguro que en el código de ética de Baker Hughes hay una prohibición de darle obsequios a no solamente los funcionarios directamente involucrados en un país, sino a sus familiares. Entonces, que hubo una cosa que es inapropiada, es de una claridad inobjetable. La pregunta es, ¿por qué se hizo eso? Y si eso tiene alguna relación con el ejercicio del gasto en México. Eso es todo. Totalmente de acuerdo. Yo a lo que me estoy refiriendo, a lo que muchos dicen, que hay y lo mencionaba Sabino, que es el fracaso del discurso del presidente, de la austeridad y eso, porque ni siquiera convenció a su hijo. Bueno, pues se vale. No, a ver, un papá puede ser absolutamente comunista y vivir en una comuna, y el hijo vivir en Palo Alto, San Francisco, y ser el capitalista más voraz que hay, si siempre, si sus recursos son bien habidos. ¿Cuál es el problema? El presidente de Perú se llama Lenin, porque seguramente su papá, que ha de haber sido de izquierda, dice, le voy a poner a mi hijo Lenin con una esperanza de que sea un gran comunista, y ahora está tomando un chorro de decisiones neoliberales, ¿no? O sea, está revolcando el señor. Es el de Ecuador, perdón. Es de Ecuador, ¿no? No de Perú. Ecuador, sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Leo. O sea, no tienes por qué imponer, pero los familiares de pedagogía infantil. Sí tienen que tener cuidado cómo se comportan, porque su comportamiento puede ser, y ese es el punto. Blanca Heredia. Creo que allá hay un punto clave. Yo creo que allá está un punto clave en el sentido de si lo vemos desde el lado político. ¿Sí? Si lo vemos desde el lado político, lo que está claro es que el hijo o hija de un presidente latinoamericano o de cualquier otro país tiene que saber, ¿sí?, que va a ser objeto de mayor escrutinio, de mayor observación que los hijos de nosotros, digamos, o de los hijos de cualquier persona, ¿sí? Y en todo caso, pues podríamos preguntarnos sobre qué tan prudente fue la exhibición de algunas de estas propiedades, de ese estilo de vida por parte de la esposa de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Obrador. A mí sí me parece que ahí hay algunas preguntas que valdría la pena hacerse. Insisto, simplemente desde el punto de vista político, otra vez no hay ningún delito en principio por exhibir tu riqueza, pero eso llamó la atención, pues como un tiburón que de repente pues hay una persona con una herida y sale sangre, ¿verdad? Entonces, pues básicamente lo que hizo Caroline Adams fue eso, ¿no? O sea, hacerse como una cortada, salió sangre y llegaron los tiburones. Que no era raro que ocurriera eso. Lo que conviene no hacer es que haya sangre para llamar a los tiburones. Esto ya sabíamos que iba a pasar y que efectivamente hacen bien su trabajo las agencias de investigación y organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción de investigar posibles actos en perjuicio de la colectividad, pero sí me parece que en todo caso podríamos preguntarnos sobre qué tan prudente, qué tan sensible fue el comportamiento, en particular de la esposa del hijo del presidente. Dicho lo anterior, quisiera simplemente manifestarme en relación al diferendo, la discusión que han tenido hasta ahora.
como yo dije en mi primera intervención, y estoy de acuerdísimo con Leo, los hijos siempre y cuando, y esto es clave, subrayado, los recursos con los que viven son bien habidos. Eso incluye que no utilizan su apellido para hacerse de esos recursos o algún otro beneficio o acceso a alguna oportunidad de manera indebida o injusta o inequitativa. Tienen derecho a vivir como mejor les plazca. Y si cometen delitos que no involucren al erario público, deben ser juzgados por ello. Ahora bien, si efectivamente parte o toda o alguna minúscula parte, lo que sea, ¿sí?, de ese patrimonio, de ese estilo de vida que tienen, se debe a que utilizaron su apellido, su cercanía con el poder político, debe de ser esto castigado de manera clara. Para que esto ocurra, sin embargo, como ya hemos dicho aquí, pues se requiere una investigación imparcial. Yo tiendo a coincidir con Sabino en que no parece muy probable que pudiera haber esa investigación en México, así con las características que nos gustaría, cosa que es una pena y es de alguna manera una más para nuestras instituciones de justicia, a ver si pueden aguantar, digamos, pueden realmente hacer su trabajo. Ya hemos visto que en muchos casos no han podido hacer, pero pues sería una agradabilísima y extraordinaria sorpresa para muchos que efectivamente la justicia mexicana pudiera hacer ese trabajo profesional. En este caso existe la otra arena, que ya han mencionado tanto Luis como Sabino, y eso pues nos da mayor oportunidad de pensar que quizá en algún momento en el futuro, a diferencia de lo que ha ocurrido en tantísimos casos en el pasado, llegaran conocer la verdad, porque una de las cosas que pasa en México, desafortunadamente, y que contribuye a perpetuar la impunidad, es que nunca nos acabamos de enterar bien exactamente de qué es lo que pasó. En este caso, el que exista la posibilidad de que sea la justicia norteamericana, pues pudiera abrir la posibilidad de que sí tengamos elementos objetivos para conocer qué es lo que en efecto ocurrió, si hubo tráfico de influencias o no lo hubo. Muy bien. Oiga, pues ya se nos acabó el tiempo. O que el gobierno de Estados Unidos utilice esa información como una ficha de cambio con el presidente de la República. Creo que ese escenario es más peligroso. 30 segundos, perdón, Sabino, ya se nos acabó el tiempo, venga. Evidentemente, la pregunta es si le pega o no le pega al presidente de la República el comportamiento de su hijo, y la respuesta es sí le pega. Le pega por muchas razones, porque el buque insignia de la austeridad de este gobierno ha sido golpeado en el primer círculo, y no es el primer golpe, no están demostrados, pero aquí es donde el presidente tiene que hacer una reflexión de fondo. Él cuestiona y dice que basta con estigmatizar a las personas, y dice que exhibir a las personas es suficiente para que por lo menos pierdan su respetabilidad, y de esa manera hacer ver cuando tienen un abuso. Bueno, ahora le está pasando factura la estigmatización. No es de estigmatizar, no es simplemente señalar a las personas en la más alta tribuna o en el foro de Mexicanos Unidos contra la Corrupción o en el programa de Loret. El tema es que las instituciones de este país tienen que tener la capacidad de canalizar el conflicto, y no hemos generado esas instituciones, y esa debilidad institucional es la que nos deja en el vacío entre los amlofóbicos y los amlofílicos, a ver quién estigmatiza mejor, quién estigmatiza más. Sin pruebas nos vamos a una discusión política sin sustento y sin contenido. Bueno, oigan, me queda claro qué difícil ha de ser hijo de un presidente, ¿eh? O sea, o hijo o hija, ¿no? Desde luego, híjole. Tus hijos no tienen nada que temer, Leo. No tanto, Leo. Tus hijos no tienen nada que temer. No tengas la menor duda. Yo siempre digo que ni mi mamá votaría por mí, imagínate. Gracias, Blanca, Sabino, Luis, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a una breve pausa. Regresamos con Paul Alejandro Sánchez para hablar de la elección del nuevo secretario del Sindicato Petrolero aquí en México. Regresamos.